y a una persona en su nivel de ingreso como lo es el salario. Esas son las dos variables que pueden ver, macroeconómicas y microeconómicas. Una persona en su nivel de ingreso como lo es el salario. Esas son las dos variables que pueden ver, macroeconómicas y microeconómicas. La que nosotros estamos viendo y nos interesa por su naturaleza son las macroeconómicas. Y lo que pretendemos hoy es determinar el nivel de ingreso de un país. Determinar a través de estas variables. Pero sí les voy a trasladar algunas fórmulas que se tienen que tomar en cuenta o en consideración que nos permiten determinar ese nivel de ingreso para la población y la sociedad en general. Bien, entonces vamos a pasar a ver lo que es el ingreso y su determinación. Bien, el ingreso y su determinación. Veamos pues. Cuando hablamos de ingreso, acá definitivamente nos estamos refiriendo a recursos económicos. Eso tengámoslo muy presente. Recursos económicos producto de las exportaciones, si lo queremos ver de esa manera. Acá todavía no vamos a hablar de la contrapartida que serían las importaciones, sino que acá vamos a hablar de las exportaciones, tanto de bienes y servicios y de todos aquellos otros productos que por su naturaleza siempre aporten un ingreso económico al Estado. Entonces diremos que el Producto Nacional es igual al ingreso nacional. Eso, por eso, como les decía, van a ser sinónimos y normalmente se le llama Producto Nacional. Y esto, como dice ahí, es igual al ingreso nacional o la renta nacional. Normalmente se le llama renta nacional, pero no lo vayamos a confundir con el sinónimo o con rentabilidad, porque no se refiere a eso, sino que renta nacional es la capacidad que tiene el país de vender sus productos al extranjero. Entonces, ya sea deducible o no deducible de impuestos, siempre se le va a llamar renta nacional. Y es un ingreso. Ya vamos a ver cómo se le denomina a ese ingreso y cuál es su clasificación. Entonces, el Producto Nacional o ingreso nacional, vamos a indicar que ambos se determinan en la contabilidad nacional o contabilidad social, porque ese es el otro nombre que recibe. Recuerden, contabilidad social o contabilidad nacional. Y de esto se deriva una serie de categorías macroeconómicas que permiten entender el comportamiento de la economía de un país. Cuando hablamos de categorías, estamos hablando de determinaciones o de una clasificación de acuerdo a su naturaleza y que van a determinarse en un mismo rubro para poder identificarse. Cuando hablamos de una ciencia, recordemos que hablamos de categorías, principios y leyes. Entonces, cuando es lo mismo acá, cuando hablamos de categorías, estamos hablando de la misma naturaleza. Es decir, por ejemplo, café. Y le podemos llamar café y sus derivados, ya sea café en uva, en cereza, como lo manejen. No soy agricultor, no conozco los términos específicos, pero sé que hay un café oro, café seco, café molido. Entonces, ya independientemente de la forma en que se comercialice, todo viene a formar una categoría. Y así se va a ir clasificando. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, el ingreso y su determinación.
Y eso nos va a permitir entender el comportamiento de la economía de un país. El análisis económico que hacíamos de Guatemala la semana pasada se refiere a simplemente estos factores que vienen a determinar, de acuerdo a su naturaleza, cuáles van a ser aquellos fenómenos, ya sea económicos, sociales o coyunturales, que van a permitir un alta o una baja de la economía nacional, la cual, recuérdense que se mide en puntos porcentuales, puntos porcentuales. Jamás se van a medir en unidades, en decenas, centenas, no, en puntos porcentuales. Siempre esa va a ser la unidad de medida de cada una de esas variables. Entonces, el ingreso y su determinación, hay diversos modos para su medición. Entonces, nosotros vamos a ver estos tres modos básicos, los cuales son los que se consideran aceptables de acuerdo a nuestra economía nacional. Y tenemos el método de producción o del valor agregado. Es la suma monetaria de la producción en un año. El método de producción, por eso ustedes pueden ver que cuando específicamente en estas épocas se habla mucho de qué tan copioso será el invierno, si será un invierno regular o un invierno irregular, porque muchos productos de exportación dependen de la lluvia. Entonces, cuando es excesiva, se pierden las cosechas. Cuando es muy poca, igualmente no se desarrollan las cosechas. Entonces, esos factores de índole natural son los que vienen a afectar, por ejemplo, este método de producción o del valor agregado, que es todo el ingreso monetario, toda esa producción, café, maíz, arroz, cardamomo, todo ese tipo de productos que se van a la venta al mercado internacional van a generar un ingreso monetario para el país. Y eso es lo que nosotros vamos a cuantificar, dinero. En este caso nos interesa cuantificar cuánto nos ingresa por la producción, en este caso agrícola, de lo que vendamos en un año. No nos interesa tanto, claro, siempre se va a llevar un registro y un control de cuántos quintales, cuántas toneladas de XY producto se produjeron para poder vender. Y cuál es su costo o su determinación en el mercado. Porque también esa es otra característica fundamental que tienen en este tipo de variables, que siempre nunca vamos nosotros como país a disponer del precio o vamos a imponer, mejor dicho, el precio que queremos vender. Al contrario, en economías de escala, como la nuestra, ya dijimos, no de subdesarrollada, sino que en economías de escala, más bien los precios en el mercado internacional son condicionales, es decir, nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Tómenlo muy en cuenta. Después tenemos el número 2, el método de ingreso. Se entiende como el pago a los factores de la producción: tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Bueno, como ustedes pueden ver, entre el primer método y el segundo método, el primer método se enfoca más a los resultados de la organización, porque pues estamos hablando de producción agrícola, pero Guatemala también a menor escala tiene producción industrial, tiene producción de servicios, y si lo vemos de esa manera, como estábamos hablando, y solo para que lo cuantifiquen, en cuanto a las remesas, también tenemos una producción de mano de obra, y al estar en Estados Unidos tiene que ser una mano de obra calificada. Entonces, todos los resultados de un proceso productivo van a dar como
van a dar una producción que va a estar disponible para el mercado consumidor. Entonces, estos dos métodos se diferencian por eso, porque el número 2 ya incorpora a la producción otros factores que inciden en la producción, que es la tierra, el trabajo, capital y las habilidades empresariales. Es como que nosotros tuviéramos nuestra empresa y arrendáramos una área de la empresa o una bodega que le pertenece a la empresa. Ese va a ser un ingreso por arrendamiento, el que vamos a tener que registrar contablemente. Entonces lo mismo sucede acá. Aquellos factores de la producción, como lo son la tierra, definitivamente ahí no tenemos que discutir, el trabajo, el cual es el resultado del pago de la mano de obra. El capital, allí es la generación de intereses, la generación de intereses, y por último, una habilidad intangible, que es la habilidad empresarial, es la capacidad instalada que tenga alguna persona para establecer una empresa y hacerla altamente productiva. En Guatemala hay empresas que compiten a nivel internacional sus productos derivado de esas habilidades que han tenido sus propietarios, el elemento humano, el elemento intangible, pero que le da vida a la organización. Entonces, esos dos métodos son derivativos, integran muy similares, solo que el método del ingreso lo amplía un poco más, porque ese ya incluye otros factores. Y tenemos el método del gasto, que incluye el gasto de bienes de consumo y bienes de inversión, gastos del gobierno y las exportaciones de bienes y servicios. Finalmente se restan las importaciones de bienes y servicios. Bien, entonces veamos pues qué es lo que sucede con el método del gasto. Y nosotros pudiéramos indicar, haciendo un análisis sincrónico de los tres, que este sería el método más adecuado, porque este método del gasto es el que le refleja la realidad. Porque era lo que les decía, el presupuesto general de la nación siempre se formula con pérdidas y ganancias. Y normalmente siempre con un déficit presupuestario. Un déficit presupuestario que tiene que ser financiado, como les estaba indicando la semana anterior, a través de préstamos, a través de divisas, de la generación de divisas provenientes del extranjero, las cuales vienen a generar un endeudamiento del gasto público y un endeudamiento del país a largo plazo, los cuales esos factores van a incidir en la moneda, en la moneda. ¿Frente a qué moneda? Normalmente siempre Guatemala se compara frente al dólar. Entonces, eso es lo que incluye. Entonces acá no solo va a tomar en cuenta el método de producción, el método de ingreso, sino que acá el gasto. Entonces aquí ya se dan aquellos factores que nosotros conocemos. Y era lo que les decía, solo para que entiendan. Por ejemplo, el estado de resultados empieza ventas brutas. Menos gastos de distribución y venta, nos queda ventas netas. Entonces, eso es lo que sucede acá, que incluye el gasto de bienes de consumo y bienes de inversión, los gastos del gobierno, los gastos de las exportaciones, que son los gastos de operación. Y todo eso es deducible de algún costo y nos va a ir quedando un ingreso real. Entonces, esos son los tres métodos para determinar el ingreso y su determinación. Matemáticamente no va a ser en esta clase, sino que va a ser en una subsiguiente donde los vamos a ir calculando cada uno de ellos por su naturaleza. Bien, ahora pasamos a lo que son las variables macroeconómicas.
Entonces entendamos, las variables macroeconómicas son el conjunto de elementos, lo que les estoy va de indicar en cada momento, que describen los fenómenos económicos y las relaciones que se establecen entre estos y se pueden expresar cuantitativamente. Era lo que les indicaba. Son elementos. Y les voy a tocar uno que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la inflación. Y lo quiero amarrar a lo que les acabo de indicar. La inflación es un elemento, es un fenómeno social que sufre la depreciación de la moneda en épocas de crisis económicas, de tal manera que reduce la capacidad adquisitiva del quetzal y pierde su valor ante la moneda comparativa que es el dólar. Claro, ustedes me podrán, pero el euro, pero las libras, no. Guatemala casi siempre comercializa con el resto del mundo en dólares. Hay otras formas de comercialización o otras monedas con las que Guatemala comercializa, pero dentro del orden económico mundial, Guatemala siempre se ha adherido a la negociación en dólares. Y si con el país que Guatemala negocia no utiliza el dólar, pues ese país siempre va a tener un intermediario y a través de ese intermediario es que se van a realizar las transacciones comerciales. ¿Le vieron lo que se ha escuchado estos días? Y esa es la forma de negociar con el famoso negocio de las vacunas. ¿Le vieron que todos le reclaman a Rusia, Rusia, Rusia? Pero cuando nosotros oímos a que entrevistan a la ministra de Salud, ellos negociaron con un intermediario que es el cual se puso en contacto con Rusia para ver la disponibilidad de vacunas para Guatemala y llegaron a números, pero el problema es que Rusia en su producción se atrasó y ese intermediario no pudo cumplir con las demandas de Guatemala. Simplemente dice que se justifica que no hay en el mercado vacunas existentes, entonces Guatemala le reclama directamente a Rusia, no siendo este el mecanismo más adecuado para reclamar el dinero. Claro, son empresas que están bien comprometidas con los canales de comercialización rusos, que tienen poder de decisión por las cantidades millonarias que se mueven dentro de estas variables macroeconómicas. Entonces, para que entendamos, estos son los factores. A través de estos fenómenos económicos es que se determina esas variables macroeconómicas y, como les repito, se pueden expresar cuantitativamente, es decir, son medibles. Son medibles. Entonces, como tal, a la hora de ser medibles, se pueden registrar. Y la naturaleza también de estas variables macroeconómicas, y tómenlo en cuenta, por favor, es que estas variables macroeconómicas, al ser cuantificables, las archivamos en una base de datos histórica de tal manera que nos pueden permitir el comportamiento de otras variables macroeconómicas, permite determinar el comportamiento hacia un futuro próximo o hacia un futuro muy cercano. Es decir, ahí lo que se está haciendo es un análisis de tendencia. Un análisis de tendencia. Entonces, definitivamente, estas variables siempre van a ir a pasar a formar una base de datos históricos que van a servir como parámetros de referencia a la hora de hacer la programación analítica del presupuesto de gastos, de ingresos y egresos de la nación. Y era lo que les decía, se hace una proyección de tal manera que cuando nosotros venimos a ver en el presupuesto de ingresos y egresos de la nación, ese déficit es financiado
por esa famosa deuda externa, la cual esa deuda con intereses, hemos escuchado que ahorita con el endeudamiento que tuvo Guatemala durante la pandemia, esa, ese, como les dijera, ese apoyo económico que nos brindaron varios países, que no fue tanto apoyo, sino que fueron préstamos de dinero para que la economía guatemalteca no fluctuara o cayera definitivamente hacia la baja con una tendencia decreciente cuyos impactos sociales hubieran sido calamitosos para todos, y de hecho lo son para muchos, pero no para todos. Entonces, ese financiamiento que nos da es pagadero en un plazo de 40, 50, 60 años. ¿Y qué nos representa eso? Y muy acertada la comparación, donde muchos dicen que dejamos endeudados a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Y efectivamente así es, pero como nosotros vemos que son ciclos económicos, siempre vamos a estar pagando, prestando, de tal manera que vamos a mantener siempre una economía insana donde nunca vamos a salir de esa deuda. Pero esa es la naturaleza del funcionamiento estatal, no solo en Guatemala. Por ejemplo, el principal acreedor de Estados Unidos es China. Miren lo irónico. Estados Unidos tiene las máquinas para hacer dinero y efectivamente hace dinero, pero de todo el dinero que hace, todito, casi todito, se lo debe a China. Y siendo una de las economías, o digamos la segunda o la primera, aunque dicen que ya es la segunda economía a nivel mundial, que China es la primera economía a nivel mundial. Bien, entonces Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, cualquier país que se les venga a la mente siempre trabaja con una fuente de financiamiento o endeudamiento externo, porque no puede vivir aislado y tampoco los países son autosostenibles. Nuestra producción agrícola no alcanza para alimentarnos a todos nosotros. Ya vieron que nosotros tenemos una empresa bananera de renombre a nivel internacional, donde la mejor producción no la vemos acá en Guatemala. Esa se está vendiendo en los mercados internacionales. Entonces, esa es la naturaleza de estas variables macroeconómicas. Bien, entonces vamos a empezar con estas variables. Pongamos atención y como les decía, memorizarlas es muy complicado. Lo que tienen que ustedes es determinar cuáles son los elementos sustanciales de cada una de ellas para poder comprenderlas y saber qué les están hablando o qué se les está preguntando al momento o a la hora de un examen. Bien, entonces vamos a iniciar con lo que es la producción. Y la producción nos indica que para conocer la producción de un país en un periodo determinado se consideran dos factores. Y veamos ya la segregación que se da en ese sentido. El Producto Interno Bruto, que es el PIB, tal como se conoce, y es la suma del valor total, ¿sí? Es un valor total de los bienes y servicios de demanda final producidos al interior de un país. Entonces tenemos el Producto Interno Bruto, ¿bien? Interno. Es todo lo que se produce, ya sea en productos, en bienes o en servicios, como ustedes quieran clasificarlo. Productos o bienes en esta naturaleza vienen a ser lo mismo, los bienes o los productos. Y los servicios, pues ya sabemos que son los de carácter intangible. Por ejemplo, Guatemala le vende energía eléctrica a otros países de Centroamérica e inclusive a la área sur de México, norte de nuestro país. En algunos lugares Guatemala le vende energía eléctrica a México. Entonces, eso es un servicio.
Y les estoy poniendo como el caso de la energía eléctrica. Hay otros servicios que Guatemala también le vende a otros países cercanos al nuestro. Pero es a lo interno, es lo que acá se produce. Digamos que a nivel empresarial podría ser la capacidad instalada. Es todo lo que yo tengo para producir. Entonces es la capacidad instalada que tiene Guatemala para producir eso. Todos los bienes que producen a lo interno. Bien, de ahí tenemos el Producto Nacional Bruto, el PNB. Vean la diferenciación entre ambos. Uno es PIB y otro es PNB. Y nos dice que el Producto Nacional Bruto es la suma del valor de todos los bienes y servicios de demanda final producidos por una sociedad en un tiempo determinado, que generalmente es un año. El periodo contable. Recordemos, presupuesto, se los dije, un año. Un periodo contable por ley va del 1 de enero al 31 de diciembre. El presupuesto general de ingresos y egresos de la nación va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, acá ya incorporamos el valor, es la suma del valor de todos los bienes y servicios de demanda final producidos por una sociedad en un tiempo determinado, que generalmente en su frecuencia de tiempo es un año. Incluye lo generado por los nacionales fuera del país. En este caso se entiende a la nacionalidad de los factores que producen los bienes. Vean, recuerden cuando llevaron sus contabilidades donde vieron aquellas sociedades constituidas en el extranjero por capitales guatemaltecos o acá en Guatemala por capitales extranjeros. Hay sucursales, ustedes saben cómo se maneja el registro contable de cada una de ellas y cuál va a ser su aporte al fisco acá en Guatemala. Entonces hay muchas empresas que tienen sucursales en otros países y hay guatemaltecos que también tienen empresas en otros países. Entonces, por eso incluye a los nacionales fuera del país. En este caso se entiende a la nacionalidad de los factores que producen los bienes. Y acá, jalado, pero para que lo entiendan, por ejemplo, son las remesas, las cuales trabajan en el extranjero y envían sus remesas ese es un factor de ingreso para el país. Pero no hablemos de mano de obra, sino que estamos hablando de bienes o de servicios, pero empresas constituidas por nacionales, no empresas constituidas en el extranjero con nombres posibles o con nombres que utilizaran un logo o una palabra exclusiva de Guatemala. No, ellos solo la utilizaron, inclusive a veces solo con pagar los derechos de propiedad intelectual, nada más. Pero esa es su obligación, no contribuirle al fisco de Guatemala. Por eso es que son empresas constituidas en el extranjero sin injerencia económica en el país. Pero en este caso, las nacionales, las que producen bienes nacionales, por ejemplo, un ejemplo, ¿la vieron? Y se los voy a poner de esta manera. Nuestra mejor cerveza, yo estaba leyendo una revista económica y para cada Guatemala, aproximadamente, miren cuáles son los niveles de consumo, aproximadamente se dan entre 6 millones a 11 millones de unidades producidas para el consumo interno local. Allá en el país vecino, allá en México, también se vende mucho nuestra mejor cerveza. Y para ese país producen aproximadamente entre 63 a 75 millones de unidades. Imagínense, se consume más allá que acá en el mismo Guatemala. Pero ¿cuál es la situación? Que acá en Guatemala somos 19 millones de personas, ¿verdad? De los cuales consumidores potenciales de alcohol pudiéramos decir que son unos 2 millones de personas como consumidores potenciales de esta bebida. Entonces consideramos que 6 millones a 9 millones
10 millones, 11 millones, pues es aceptable el consumo. Un parámetro de 15 cervezas cada fin de semana. Bueno, entonces, esas son las situaciones que se dan, pero allá la población en aquel país ahorita actualmente asciende casi a 140 millones de personas. Entonces también vean la relación. El clima también allá es más caluroso que acá en Guatemala. Entonces son factores que se dieron y esas ventas de productos allá a nivel internacional son lo que nos genera un producto nacional bruto. Ese es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Cambia acá el Producto Interno Bruto, aquí serían los 63 a 75 millones y aquí serían únicamente los 6 a 11 millones de unidades consumidas. Esa es la variación, que esto solo es local, local. ¿no? Esto es local con lo que producen en el extranjero otros productores considerados locales. Esa es la diferenciación. No se vayan a confundir en uno y en el otro. Bien, entonces, continuando, tenemos ahora otros dos factores. Y estos, bueno, más que todo la oferta agregada tiene una mucha importancia y vamos a ver por qué. Tenemos el Producto Nacional Neto, el PNN. Miren, y el Producto Nacional Neto, ahí tenemos, es igual al Producto Nacional Bruto menos la depreciación, es decir, el desgaste de los bienes de capital que son necesarios para la producción de bienes. Entonces, siempre a lo bruto, al ingreso bruto, le vamos a descontar. En este caso, hablamos de depreciación. Y la depreciación es una pérdida de valor de un bien por el transcurrir del tiempo. Y efectivamente, ese es el desgaste que se le está dando en área. Porque en el campo hay muchos lugares donde ya no se utiliza, así como los sistemas de producción tradicional que existían hace unos cuantos años, asadón, piocha, machete, ya no, ya se utilizan tractores, máquinas de combustión para remover la tierra, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, todo eso le genera un desgaste a esos bienes de capital, porque siempre la inversión, de acuerdo a la reposición de la maquinaria, siempre va a sufrir un desgaste. Entonces, una inversión. Y ustedes recuérdense que hay bienes que se deprecian en 3, 4, 5 años y ahí ya pierden su valor de utilidad. Entonces, cuando eso sucede, se tiene que reinvertir y cuando se reinvierte es cuando se da esa caída de esos ciclos económicos, donde se da la caída y en los siguientes empieza el periodo de recuperación donde se da el alza o la tendencia de los índices van hacia la alta. Así es como se le llama. Entonces, eso es resultado del Producto Nacional Neto. La oferta agregada. Y vean, este es un elemento muy importante a considerar. Ya van a ver por qué. Porque eso determina las potencialidades del país. Y es la capacidad, y volvemos a ese término que les acabo de indicar, capacidad instalada, la capacidad de producir que tiene Guatemala y ofrecer al mercado para que esa demanda crezca. Pero esperémonos en cuanto a la demanda. Entonces la oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios disponibles en la economía para satisfacer la demanda agregada y que consiste en los bienes y servicios que se producen en el país más las importaciones. Más las importaciones. Bien, entonces la oferta agregada también son aquellos productos que están disponibles para el consumo local y consumo internacional. Por eso es que incluye
las importaciones. Guatemala también, Guatemala también es un intermediario comercial. A través de Guatemala se comercializan muchos productos. Había una cuestión que ha sonado mucho en el país y que ha estado en estos últimos tiempos, ese proyecto ha estado varado porque no se determina a quién se le da la oportunidad de inversión, porque China es un país que ha querido y es el que se considera más capaz para llevarlo a cabo, pero Guatemala en cuestiones de comercialización, recuérdense que dependemos mucho de los Estados Unidos y eso nos obliga a estar supeditados a ellos y no abrir nuestras fronteras comerciales con otros países como China, ya que eso nos incurriría en algún tipo de problemas o dificultades de carácter político. Ya vieron, otro factor eh, social que viene a afectar estas variables macroeconómicas, como lo es el canal seco. Vieron que Guatemala está en una posición estratégica, tiene dos puertos, Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás. Ahí es un lugar donde convergen y Guatemala no solo para producto interno, sino que para transportar de un lado a otro. Hay algunos productos para algunos países que les sale más barato transportarlos de un puerto a otro por tierra que bajar hasta el canal de Panamá y realizar el recorrido que en estos momentos se considera un recorrido normal para las exportaciones de los productos. Entonces Guatemala está en un lugar estratégico, entonces vende ese servicio. Entonces Guatemala también es un actor dentro de esa intermediación comercial, lo que le genera un ingreso económico que viene a fortalecer la economía nacional. Entonces, esa es la oferta agregada, para que lo tomemos en cuenta. Continuando con esto, ahora vamos, y eso es lo que quiero que analicemos y entendamos, ¿verdad? Que si hay producción, hay consumo. Si hay oferta, ahora hay demanda. Entonces, esos son los factores a evaluar. Entonces, la demanda agregada se identifica como DA. Y miren, se entiende como una cantidad real de bienes y servicios que todos los sectores de la economía demandan a cada nivel de precios. Miren, en cuanto a la oferta y la demanda, hay dos factores muy importantes a considerar. Si volvemos a la diapositiva anterior, bueno, si quieren volvamos a la diapositiva anterior, en cuanto a la oferta agregada, la oferta va a depender de la capacidad adquisitiva de las personas. Ahí se hacen estudios de mercado para ver la naturaleza de los productos que la población demanda. Y eso se ve. Por ejemplo, en los barrios. Imaginémonos en este momento el producto mexicano, el famoso producto mexicano que le llaman. Yo he oído que sale mucho más barato y en algunas ocasiones indican que es de mejor calidad, aunque sean comestibles. Y entonces la gente busca este producto por esas características y esas condiciones. Pero ese es un mercado que le genera un conflicto económico al país porque no tributa, no está registrado. Esa es la problemática con este mercado. Pero sin embargo tenemos de esos productos de esa misma naturaleza, solo que en diferente forma, ya comercializados formalmente y legalmente a través de una empresa que se llama Walmart. Entonces ahí la gente escoge dónde va a ir a comprar. Entonces, así como la gente puede escoger o las personas pueden escoger dónde ir a comprar, ellos también hacen ese estudio, ese análisis de mercado para saber quiénes son sus clientes potenciales y así ofrecer una cantidad adecuada de productos. Imagínense que Walmart comprara millones de millones y invirtiera millones en productos y cuando viene a ver, la población guatemalteca no los está consumiendo, va a tener que bajarle de precios o regalarlos. Entonces se desnaturaliza la figura
de la oferta agregada. Entonces lo mismo sucede con la demanda agregada. Entonces, esas situaciones que se dan en la demanda agregada, allá depende de la capacidad adquisitiva, también de los gustos y de preferencias, aunque los gustos y preferencias afectan tanto a la oferta como a la demanda. Pero la demanda también se ve muy afectada por la necesidad, por la necesidad. Y cuando una oferta agregada es bien aprovechada, es porque tiene un control sobre la demanda agregada o sobre la necesidad de las personas, no tanto de los gustos y preferencias. Y el ejemplo clásico de la gasolina, se recuerdan que estando en plena pandemia, en plena crisis económica a nivel mundial, en plena crisis, la gasolina llegó a un precio relativamente barato en comparación a la situación actual. ¿Por qué? Porque la necesidad de combustible disminuyó. Entonces la oferta y la demanda se tuvieron que contraer. Pero la oferta se contrajo, pero tuvo que haber un almacenamiento de productos, porque la producción siguió. La producción de petróleo no se podía parar, entonces la producción siguió. Entonces hubo un almacenamiento del producto. Y ese producto que se almacenó en ese tiempo es posiblemente el producto más caro. Es el mismo producto que se está vendiendo en la actualidad, solo que más caro. Claro, la naturaleza del producto así lo permite. Llenan aquellos grandes estanques de combustible y hasta que los pidan, los vacían, no se arruina el producto. Entonces, la demanda agregada tiene un factor muy importante que es la necesidad. Entonces, acá, continuando con la lectura de la diapositiva, dice que es la demanda de las familias por bienes y servicios de consumo, la demanda de las empresas y el gobierno por bienes de inversión. Oigan, cómo se va dando la variación a nivel macro. Porque miren, acá es la demanda de las familias y hablamos de unidades graníticas. Pero en este caso, el conjunto de familias vienen a conformar lo que es la población. Entonces, acá estamos hablando de población, de los 19 millones de personas aproximadamente que somos. Y es la demanda de la población de bienes y servicios de consumo. Entonces, nosotros consumimos ropa, que son bienes, por ejemplo, calzado, alimentación, son bienes, y servicios. Ahora, nosotros creo que no estamos en una, con muchos de nosotros no estamos en una computadora, no que estamos en un aparato de estos. Entonces, este aparato, mire, lo que nos provee es un servicio. Y como tal, ya es parte de esa demanda agregada. Porque nos puede faltar la comida, pero no el celular. Esa es la nueva tendencia o la tipología de vida. Y también la demanda de las empresas y el gobierno por bienes de inversión, mercados de capital. Y era lo que les decía, el financiamiento. Las empresas también. Muchas veces las empresas están metidas en el mercado financiero. Derivado de que necesitan préstamos para funcionar. Porque ya dentro de las economías globales, ninguna compañía es capaz de subsistir por sí sola. Siempre, nunca arriesgan su capital más de lo que lo tienen que arriesgar. Siempre mantienen sus reservas y pudiendo funcionar con sus reservas sin llegar a endeudarse, como que no resulta muy beneficioso. Claro, esos son análisis macroeconómicos que se hacen sobre cada una de esas unidades graníticas, pero que sí están dentro de un mercado global que es el mercado financiero o el sistema financiero del país. A eso es lo que se va. Y el gobierno por bienes de inversión. La demanda de los gobiernos central y local por bienes y servicios. Entonces acá ya incluye al gobierno central y a los gobiernos locales que son las municipalidades. También todos estos órganos administrativos
que también ustedes saben que las municipalidades tienen una asignación presupuestaria del 10% que les otorga del total de ingresos y egresos de la nación, que se divide dentro de las 340 municipalidades que existen formalmente constituidas y registradas. Entonces esa asignación presupuestaria también demanda y tiene los recursos, pero también la población en los municipios, en las aldeas, demanda servicios, transporte, educación. Hay maestros que son pagados por las municipalidades. Entonces esos son servicios, son bienes que también la población demanda. Y la demanda de los consumidores y las empresas de otros países por bienes y servicios en forma de exportación. Era lo que les decía, acá en la demanda, de acuerdo a las necesidades, y cuando hablan de necesidades en forma individual es porque necesitamos el producto, ya sea para subsistir o para sobrevivir. Cambio, en esta parte final, cuando hablamos de empresas de otros países, ellos necesitan el producto porque lo están vendiendo. No es una necesidad intrínseca de las personas, ¿verdad? Sino que es una necesidad de comercializar productos. Entonces ellos tienen necesidad de adquirirlos para ponerlos a disposición del consumidor final o de los clientes, como se le llama. Entonces, y ahí ya se establecen ese tipo de situaciones. Por eso es importante evaluar la necesidad en este tipo de factores. Bien, entonces, ahora veamos. Lo que es el ingreso o los ingresos. Y ahí también hay otra variable, tal vez la consideremos, y este es un comentario personal desconocida, pero existe. Ingresos, ingreso nacional, IN, es la suma total de todas las remuneraciones que perciben cada una de las unidades económicas por actividad productiva realizada. Es decir, es la suma de los salarios, más las ganancias, más las rentas, más los intereses. Acá cuando hablamos de salarios, estamos hablando de niveles de ingreso. Y cuando hablamos, esto es a nivel individual. Veamos cómo se van sumando esas variables microeconómicas. Miren, porque si las vemos desde ese punto de vista, estas en lo individual son variables macroeconómicas, pero la situación es que acá tenemos un conectivo, miren que es el signo más, que vienen a formar un ingreso nacional. O sea, esas variables microeconómicas son las que cada uno de ellas les permite conformar una variable de tipo macroeconómico. Y así, aquí hay un claro ejemplo de cómo se da la integración de las variables macroeconómicas, lo que yo les estaba explicando al inicio de la clase. Entonces, acá es el claro ejemplo. Así es como se integra esa variable macroeconómica, ingreso nacional, a través de la suma de salarios, ingresos por persona, más las ganancias que obtienen las empresas producto de su actividad económica o actividad comercial, más las rentas. Ya hablamos de los factores que se ponían a disposición, la tierra, todo ese tipo de cuestiones, ganancias de capital, más los intereses que pueda generar esas ganancias de capital. Entonces esos 4 factores son los que nos van a permitir integrar el ingreso nacional. El ingreso nacional. Y ahora también tenemos otra variable macroeconómica, y como les decía, para muchos, y es una realidad que se da, puede ser subjetiva o irreal, que es el ahorro, y el ahorro lo vamos a identificar con una S, y es la parte del ingreso que no se consume ni se gasta
en impuestos. La característica importante del ahorro consiste en que representa dinero que, habiendo sido pagado como ingreso a las familias, no influye de regreso a las empresas en forma de gasto en bienes y servicios. Entonces, el ahorro va a ser igual a Y menos C más los impuestos. Y son los ingresos menos los costos más los impuestos. Bueno, el consumo, ¿verdad? Costos o el consumo más los impuestos. Bien, ¿por qué es importante esta categoría económica? Porque, miren, las fluctuaciones de la economía y cuando se dan esos saldos positivos, ¿cómo es de increíble? ¿Cómo es de increíble? Pero bueno, ahora ya no se da tanto para el mes de septiembre, pero hablemos en el mes de marzo u abril. En época de Semana Santa, la economía en esa semana, las personas prestan dinero para gastar y consumir. Para este mes de julio también las empresas se preparan, elevan sus niveles de producción porque el público va a consumir un consumo mayor. ¿Pero por qué? Porque también hay un nivel de ingreso mayor. En la época de fin de año, ya vieron, se da un consumo mayor. ¿Por qué? Por las épocas, las ventas excesivas de ropa que compramos o que se adquieren, ya sea por las fechas, por 24, por 31, por ese tipo de factores. Entonces, nuestra economía es estacional. En esos meses se da una fluctuación positiva, o sea, se tiende hacia la alta, después se normaliza, después se estabiliza, continúa un mes más, en septiembre por las fiestas de independencia, y de ahí vuelve a bajar y se va a noviembre, y así se mantiene la economía fluctuante. Pero hay fechas marcadas. ¿Y a qué se refiere? ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque a mayor ingreso, mayor consumo. Por eso, acá en Guatemala, así como es cada una de las personas muy maltratada por los salarios que tenemos nosotros aprobados, relativamente se convierte en un factor negativo para los mismos empresarios. Pero ese es un control político y sistemático que se mantiene sobre la economía y sobre las personas, que tiene otros factores. Pero si lo hablamos a nivel macroeconómico, mientras más ganamos, más gastamos. Y que alguien diga que no. Mientras más gastamos, mientras más ganamos, más gastamos. Entonces el ahorro, miren, esta es la característica. Y esto es lo que también se tiene que tener un control. Entonces ya ingresan los mercados de capital a través del pago de intereses. Que también la tasa pasiva es muy baja acá en Guatemala. Si fuera un poco más alta, el guatemalteco también consumiera más porque tendría más rentabilidad sobre sus ingresos, sobre su ahorro monetario. Entonces dice, no influye de regreso a las empresas. Y era lo que les decía, esos ciclos económicos de consumo. Mientras más tenemos, más gastamos. Pero cuando nosotros decidimos ahorrar, que es un poco difícil, casi ni por cultura ni por costumbre lo tenemos, ni por posibilidades, es lo más lamentable, ni porque se tenga la posibilidad de ahorrar. Entonces, ahí, si se lograra ahorrar, se provoca una afectación, porque se disminuye el consumo, se disminuye el consumo. Por eso cuando ya vieron que le suben demasiado precio a la gasolina, nos dicen, pongámonos de acuerdo y no compremos. Y de veras, yo me he puesto a pensar, que si actuáramos inteligentemente y nos pusiéramos de acuerdo y no compráramos combustible, ¿qué pasaría? En automático tienen que bajar el precio. Es que se está cayendo la demanda. Entonces, a menor demanda, menor precio. A mayor demanda, mayor precio. En cambio, la oferta es diferente. A menor oferta, mayor precio. A mayor oferta, menor precio. La oferta es en un sentido inverso. Cambio la demanda en un sentido sustancial. Baja, baja. Sube, sube. En cambio la oferta no.
Si la oferta disminuye es porque hay menos producto, tienen la capacidad de controlar el mercado, le suben el precio. Entonces, esas son las situaciones que se dan. Y el ahorro, eso es lo que provoca. ¿Mm? Se disminuye la inversión. Se disminuye la inversión. Porque en automático se está limitando la capacidad adquisitiva o la capacidad de compra de las personas. Claro, por voluntad propia. Y eso es bien complicado, como les decía. Muchas veces no se tiene la costumbre. Bien, entonces pasamos a otro tipo de variables, como lo son las variables macroeconómicas de inversión, que se identifican con una I, y se nos indica que es parte del ingreso que se usa para reactivar la economía o bien parte del ahorro para la adquisición de bienes de capital. En este caso, la inversión es el monto en que cambia el stock de capital de una empresa o de una economía, una vez efectuados los descuentos por reposición de capital que se desecha. Y aquí si sigamos manejando el término, la variable macroeconómica de la depreciación. Entonces acá lo que se está indicando es qué acciones se implementa el Estado o qué políticas de inversión para reactivar la economía. Por ejemplo, ahorita les pongo, ya vieron que se declaró inconstitucional la oposición que se había presentado a la aplicación del acuerdo 175 de la OIT, el cual establece el trabajo parcial. Y como política laboral, que ya sería una política, valga la redundancia, en el campo de la política que piensa impulsar el Estado, se espera que se tenga un reapunte económico, porque dentro de ello hay un estándar de horas donde las empresas no van a tener la obligación de pagar un pasivo laboral. Entonces, derivado de esa forma, también le venden la idea a la persona que va a poder tener 2, 3 empleos y agenciarse de mejores rendimientos económicos y puede hacer sustancialmente el ingreso per cápita por día. Posiblemente a algunas personas les vaya a aumentar, pero un pasivo laboral nunca lo van a tener. Un recurso económico para la vejez no se lo están formando. Entonces de ahí van a tener consecuencias, van a tener que comprar seguros. O sea, son repuntes económicos que van entrelazados unos de otros, pero a eso se refiere eso. ¿Cómo es aquellas políticas que va a o cuáles son aquellas políticas que debe de implementar el Estado para en inversión para reactivar la economía y cambiar ese stock de capital? Y como les decía, a mayor inversión, mayor rentabilidad. Y eso es un principio organizacional que afecta a cada una de las empresas. La empresa entre más invierte, más produce. Y si produce más es porque vende más. ¿Y eso que le representa? Más ingreso. Y esa es la lógica comercial. No vamos a invertir para producir menos y ganar menos, porque entonces ahí estaríamos, no seríamos funcionales. Esos son los factores que hay que controlar. De ahí tenemos el consumo. El consumo. Y el consumo es el gasto total de una economía en bienes y servicios que se utilizan dentro de un periodo específico, por lo general un año. Es parte del ingreso que se utiliza para obtener los bienes que se requieren para la satisfacción de las necesidades humanas. Y el consumo va en relación a la demanda, porque miren, aquí toca el término necesidades humanas. Usted va a consumir lo que necesita. Y ahí también se dan los gustos y las preferencias. Pero ahí ya tiene que ver a su nivel de inversión, si lo vemos a nivel microeconómico. Porque si usted tiene la capacidad de incrementar sus ingresos a través de algún negocio o de algo, entonces ya le va la capacidad de aumentar su capacidad adquisitiva. Y de acuerdo a su nivel de ingreso, así va a ser su nivel de consumo. Y era lo que les decía. Muchos tienen la capacidad de ir a comprar. Y digo los nombres, como les digo, lo hacemos con fines didácticos.
no porque representen algo, sino que es parte de la experiencia también. Pero no es lo mismo ir a comprar a una barata, a una despensa, que ir a un supermercado La Torre o inclusive a los pocos supermercados país que todavía existen, los cuales están ubicados en lugares estratégicos donde supuestamente solo tiene la capacidad de llegar personas con un alto nivel de capacidad adquisitiva. Les digo supuestamente porque yo he ido ahí y he visto personas también que se puede determinar que están a un nivel económico igual que todo el de nosotros. En esos lugares donde supuestamente lo que se paga es la exclusividad. Claro, los productos relativamente son más caros en un lugar y más baratos en el otro. Pero eso, como les digo, depende de la capacidad y de las necesidades. Por ejemplo, ahora todos tenemos necesidad de transporte. Entonces, ¿cómo suplimos esa necesidad si no tenemos para un vehículo? Con una moto. ¿Es mayor el riesgo? Sí, pero estamos satisfaciendo la necesidad. Y eso nos va inclusive a muchos, a muchos. Yo he visto que se incrementó el parque vehicular de motocicletas, especialmente conducidas por señoritas, y es producto de la necesidad en la pandemia. Por ejemplo, tenían que ir a trabajar en las pocas empresas que no cerraron, como no había transporte, su motocicleta. Entonces, eso también hizo que la economía no decaera tanto como se esperaba durante la pandemia. Pero valoren esta categoría, el consumo, y vean esto, las necesidades humanas. Y ahí es donde dan los niveles de endeudamiento a nivel microeconómico. Ojo, y eso es lo que sucede. Y aquí veamos, muchas veces tenemos las necesidades humanas, nuestro nivel de inversión es cero o nulo, pero sí tenemos un ingreso, y un ingreso fijo, y un ingreso per cápita. Y sin embargo, con ese ingreso per cápita no logramos satisfacer nuestras necesidades humanas. Entonces recurrimos al endeudamiento. Caso contrario del ahorro. El ahorro nos potencializa, el endeudamiento nos debilita. Y acá es donde cabe mencionar lo de las tarjetas de crédito. E igual funciona el Estado. Cada año aumentan sus niveles de endeudamiento, pero niveles de endeudamiento que, como les decía, en un mercado global se consideran normales, aunque ya analizando, sí, razón, endeudamos nosotros, nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos y el de nuestros bisnietos, como dice. Y como es un ciclo, cuando nosotros ya no estemos, nuestros hijos, sus nietos y sus bisnietos, y así se van a ir, y así va a ir es el comportamiento económico global. Bien, entonces, viendo estas variables, ahora pasamos a lo que son estos factores de control. Y precisamente eso es lo que nosotros debemos de tener un control sobre un sistema económico. Y como recuérdense, aquí hemos hablado de que varias unidades graníticas vienen a realizar operaciones de comercialización, de compra, de oferta, de demanda, para fortalecer una categoría que va a ser el ingreso, la oferta, el consumo, la demanda. Entonces acá tenemos otro elemento, que es la tasa de interés, que se va a representar como R. Y esto definitivamente no afecta directamente a las personas, sino que afecta a los capitales. Y entonces la afección, bien, pero si me cobra mucho interés me están afectando, efectivamente, pero le van a cobrar por una operación bursátil, por una operación bursátil. Por eso es que le van a cobrar. Acabo de poner el ejemplo de las tarjetas de crédito. Lo que le van a cobrar son intereses por la inversión realizada. Entonces acá la tasa de interés es lo que nosotros tenemos que tener un control, un juego de números para poder saber en dónde invertir, en qué momento y cuándo invertir y cuándo pagar. Es lo más importante. Entonces el interés dice que es el precio del dinero que se presta. Así de sencillo. Pero se amplía si una suma de dinero se presta
por un periodo específico el monto que el prestatario para el prestamista es mayor al que se prestó al inicio. Esto influye en un nivel de consumo, en el nivel de inversión y en el nivel de ahorro. Era lo que les decía. Cuando nosotros compramos en un mes ciertos productos, esos productos nos van a generar interés de tal manera que este mes, con lo que teníamos disponible, el próximo mes se va a disminuir por esa tasa de interés que tenemos que pagar. Entonces nos afecta nuestro nivel de inversión. Y si es mucho el interés que nos cobran, nos afecta nuestro nivel de ahorro. Por ejemplo, yo acabo de conocer un caso de una persona que prestó a un banco un capital, cierta suma de capital, y la persona es comerciante, sustancialmente solo lo quería para cumplir unas obligaciones en ese momento, pero él me indicaba que sí tenía la capacidad de pagar en unos meses posteriores y efectivamente así fue. Él ahorita ya está en la capacidad de cancelar ese préstamo en su totalidad. Ahora se viene, imagínense cómo es eh, el mercado financiero en Guatemala. Supuestamente todos los bancos le ofrecen desarrollo, un desarrollo económico, un desarrollo social, pero voy a decir el nombre, es el Banco de los Trabajadores. Ahora este banco resulta que ahora que él se apersonó a preguntar y a indicar que quería pagar, le dijeron que debe de esperar hasta fin de mes para poder hacer las operaciones contables de descuento y aplicación de intereses a capital, y sobre ese saldo disponible adicional lo iban a penalizar o lo iban a multar por pagar ese dinero con un 3% sobre el saldo al día, que pague ya sea del 1 al 5. Entonces lo van a penalizar y tiene que pagar esa suma de dinero. Imagínense, no solo pagó intereses, sino que ahora también penalizado y le quieren restringir su derecho a pagar. Entonces, definitivamente lo que están provocando es que nadie quiere prestar, que todos vivan endeudados, que todos vean fracasados económicamente. ¿Pero por qué? Porque no tenemos control sobre estas tasas de interés. Por ejemplo, las diferentes tarjetas de crédito nos ofrecen un 11%, un 6%, y qué sé yo, qué no ofrecen ellos. Pero a la larga, haciendo un análisis microeconómico, se pudo determinar que, por ejemplo, tarjetas de crédito del BI, o sea, esas empresas financieras sean el soporte o el respaldo económico de esas tarjetas, el BI, el GIT Continental, esas llegan a cobrar casi hasta un 85% del capital invertido por el usuario. Imagínense, ¿con qué razón se sobreentiende que cuando uno cae en un bache económico provocado por una tarjeta de crédito, Dios me libre? Es por esto, por la tasa de interés, porque el interés le pone un precio al dinero y ese precio le va a limitar sus niveles de inversión, sus niveles de consumo, sus niveles de ahorro. Son ceros o son nulos. Y era lo que les decía, para muchos este término ahorro es hasta desconocido, pero esas son las razones. Bien, entonces ahora venimos con el empleo. El empleo es otro factor que en Guatemala es bastante notorio. Entonces, acá en el empleo tenemos que ver dos tipos de población y veamos. La población económicamente activa PEA, que según el MINTRAB, que es el Ministerio de Trabajo, Previsión Social, es el total de personas arriba de 14 años y más que están ocupadas o desocupadas, es decir, que tienen trabajo o que buscaron y no encontraron. Las personas que están en edad de trabajar y quieren trabajar al salario de mercado. Esa es la población económicamente activa. Yo me he topado con circunstancias donde dicen que la población económicamente activa es aquella que genera un ingreso para él y para su familia y por lo tanto aporta a la economía del país. Definitivamente no es así. La población económicamente activa es
toda la población que según las leyes laborales vigentes en Guatemala, los menores mayores de 14 años pueden trabajar, que tienen una capacidad relativa para disponer. Bien, entonces, media vez tiene 14 años y quiere trabajar, puede trabajar. Claro, hay que hacer unos trámites especiales por su edad, pero puede, no es prohibido según la ley. Entonces esa población económicamente activa se contabiliza a partir de los 14 años. Y es todas aquellas personas en condiciones de salud, también eso lo tenemos que ver, porque hay personas en estado de interdicción que no pueden trabajar. Entonces esas personas esas sí son excluidas de esta población económicamente activa. De ahí todo aquel mayor de 14 años que esté en la capacidad y en la disposición de trabajar se contabiliza dentro de este rango de edades para trabajar. Y ya sea que tengan o no tengan trabajo. Entonces ahora redireccionemos y recordemos que ahora no es solo las personas que aportan un ingreso económico para él y sus familias, sino que son todos, ya sea que tengan o no tengan trabajo. Lo que se mide es la capacidad para trabajar. Pero de ahí tenemos otro factor, que es la población económicamente inactiva, que es la PEI, que es el total de personas de 14 años o más que no realizan ninguna actividad económica ni buscaron trabajo, tales como estudiantes, amas de casa, jubilados, etc. Esos son factores de condición que van a afectar a esta población, pero que no tienen mayor injerencia que más que todo el estatus donde se desenvuelve. Y existe como una causa lógica o una causa justa. Por eso les decía, los que quieren y los que pueden acá. Cambio aquí ya están condicionados a que no pueden por estas circunstancias. Por estas circunstancias. Y esta tiene una injerencia sobre la población económicamente activa. Cuando cuando hacemos factores de medición y queremos poner críticos los valores, los incluimos a todos. Pero cuando queremos ser más racionales y ver una realidad económica de Guatemala, le restamos esta población. Entonces nos va a dar un factor de ajuste más razonable o un índice más razonable. Bien, entonces acá tenemos otros dos factores que vienen a afectar mucho esos indicadores macroeconómicos a nivel poblacional. Y entonces estos factores son los que en aquella población económicamente activa a partir de los 14 años vienen a afectar la economía familiar, ya sea porque tengan o no tengan trabajo, y es donde se relativizan esas edades. Inclusive hay niños desde los 6, 7, 8 años, 9 años trabajando. Y eso denigra la calidad del Estado que tenemos. Entonces es el desempleo. Está representado por la parte de la población económicamente activa que desea laborar, pero no pueden obtener un trabajo o no encuentran un trabajo. Entonces esos factores son factores de desajuste. En Guatemala nos dicen que somos un país relativamente joven, porque el mayor grueso de la población está entre los 23 a los 35 años. Entonces Guatemala es un país relativamente joven, pero dentro de ese rango también se dan estas categorías macroeconómicas, el desempleo. Y aquí era lo que les decía, el subempleo, que es la parte de la población económicamente activa que no cuenta con un trabajo. Pero miren la condición, la población económicamente activa, es decir, la que está en capacidad de trabajar. Entonces los niños que lustran, ellos son parte de la economía informal. Y esos niños que lustran, que están entre la edad de los 8, 9, 10, 11 años, 12 años, ¿en dónde los categorizamos? Porque aquí se lo está tomando en cuenta en un subempleo a la población económicamente activa. La población arriba de 14 años. Entonces esta es que no cuentan con un trabajo debido a la presencia del desempleo, por lo que opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. También son subempleados las personas que trabajan en jornadas reducidas y de modo esporádico sin suficiente regularidad. Entonces, ¿qué pasa
Si entra en vigencia ya, de hecho ya está en vigencia el acuerdo 175, donde usted le van a ofrecer o a alguna persona le van a ofrecer un trabajo parcial de 3 horas, va a caer en esta categoría si no logra encontrar otros 3 trabajos que le permita trabajar como mínimo 8 horas. Y en apariencia esa es la idea que quieren vender, que tenemos más opción. Porque imagínense que si tenemos 3 jornadas laborales de 4 horas, van a ser 12 horas laborales al día. Y la ley solo establece que como condición normal deberían de ser 8. Pero dinero es dinero, dice. Bueno, entonces, estos son estos dos factores que tenemos y que afectan a nivel macroeconómico el país. Y estos índices, yo los invito a que investiguen cuáles son los índices de desempleo y subempleo en el país. ¿Cuál es el porcentaje de la población económicamente activa? Investíguenlo. Y ya lo vamos a ver. No, de todos modos, yo en su momento se los tendré que dar, pero no estaría de más que ustedes ya lo hicieran. Entonces, veamos otro factor muy importante, que es el nivel de precios. Entonces, el nivel de precios, eso va a depender, y era lo que les decía. Así como tenemos un ingreso per cápita, una capacidad de consumo, una capacidad de inversión, una capacidad de ahorro, también eso va a ser condicionado a este nivel de precios. Y el nivel de precios también, recuerden, si ustedes como auditores, en su curso de análisis e interpretación o administración financieras, perdón, ahí ustedes pudieron determinar cómo se establece el ingreso marginal, el costo marginal en una empresa. Y ustedes van y ven los gastos de operación, los gastos de funcionamiento, hacen su prorrateo, hacen su sumatoria y establecen el costo, los costos. Y de acuerdo a ese costo le agregan una cantidad, una suma marginal que va a ser su nivel de ganancia. Pero acá ya son a nivel macroeconómico, esos índices que debemos de considerar, y esa es la inflación, que es un fenómeno económico que consiste en un incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios de los bienes y servicios y factores productivos de un país. La presencia de la inflación repercute en un poder de compra decreciente. La inflación se mantiene entre un rango de un 4.50 a un 6.25, más o menos. En ese rango se mantiene la inflación. No puede exceder de 2 dígitos. Si excediera de 2 dígitos, entonces ya se vuelve en una crisis. Pero en ese nivel son factores controlables. Es ahí donde se deriva. No sé a cómo amaneció el precio del dólar el día de hoy, pero normalmente se ha mantenido entre 7.60, 7.70. Ahí se ha mantenido el dólar. Hace unos años llegó el precio del dólar a 9.80, imagínense, ahí se perdió bastante poder adquisitivo por la moneda del quetzal. Y por lo tanto hubo un incremento en el nivel de precios generalizado, porque a mayor inflación, menor valor del dinero y por lo tanto mayor costo de los productos, porque hay que hacer el reajuste. Entonces de eso dependerá, de esos niveles de inflación para establecer el nivel de precios. Y esas son las variaciones macroeconómicas que afectan el consumo, la oferta y la demanda. ¿Y cómo se mide la inflación? A través de una tasa de inflación, que es cuando la inflación se mide a través del crecimiento porcentual de algún índice de precios durante un periodo. La tasa de inflación, entre más alta es, genera efectos negativos, ya que reduce el poder adquisitivo, deteriora el valor de los activos financieros expresados en términos monetarios. Era lo que les decía. Usted pierde capacidad adquisitiva porque tiene que pagar más por las cosas. Y usted se mantiene constante en un mismo nivel de ingreso. Entonces eso es lo que afecta ya a la economía global. Y los activos financieros expresados en términos monetarios. Era lo que les indicaba, la tasa de cambio.
pérdida del valor del quetzal frente al dólar. Y ahí tenemos lo que es el ciclo económico. Entonces, el ciclo económico, quiero que le pongan mucha atención a lo que es el ciclo económico. El ciclo económico es un patrón histórico de altibajos en el nivel de producción real y que tiene un momento de crecimiento e expansión que se caracteriza porque se incrementa la inversión y por lo tanto la inversión real, con lo que se da aumento en el nivel de empleo y por ende en el nivel de ingresos. Bueno, entonces era lo que les decía. Y en el análisis económico que realicemos la semana anterior, recuérdense que vimos que Guatemala, las expectativas están entre el 4.5 y el 2.5 como término más bajo de referencia y el 3.5 como un término medio o un nivel de aceptación adecuado. En cuanto al crecimiento económico, entonces, viendo todos esos factores y de acuerdo a cómo se dio el comportamiento anterior a la pandemia, y volvemos a retomar el tema, porque lo que sucedió con la pandemia es un hecho histórico, un fenómeno social que desde hacía aproximadamente 100 años no se daba. Entonces, esa situación fue un contingente, un contingente casuístico que vino a cambiar totalmente vino a variar las condiciones de vida de toda la población. Entonces, eso es lo que se da en este ciclo económico. Pero si hacemos un análisis práctico del año 2019 hacia la fecha, recordemos que los análisis de tendencia o las proyecciones o los presupuestos siempre van a tomar como una base histórica 5 años hacia atrás para poder proyectar como comportamiento normal 5 años hacia adelante. Esos son los factores que se dan. Entonces, eso es lo que dice el ciclo económico, que se debe tomar un patrón histórico de altibajos, pero en un nivel de producción real. Era lo que les indicaba. No es solo analizar tendencias, sino que es de analizar resultados. Porque una cosa es que diga lo que diga la proyección y otra cosa es lo que se dio en la realidad. Entonces, esos altibajos son los que nos van a permitir determinar esos factores de ajuste, ya sea si se da un crecimiento o si se da una expansión. Cuando se está creciendo es de aprovechar el mercado, un plan de contingencia. La cuestión es producir más y vender más. Pero el problema es como lo que se dio con el COVID, que se dio un nivel de expansión. Imagínense la materia prima, ya que a materia prima que se desecha con el pasar del tiempo o que se deteriora o que solo se puede utilizar para un tipo de producto durante un lapso de un proceso productivo. Mucha materia prima se perdió, otra se desperdició por la capacidad de reacción que tuvieron las empresas, lo que les indicaba. Entonces, cuando se dan esos momentos de crecimiento o de expansión, es cuando las empresas deben de ser proactivas, arriesgadas y también crecer en sus niveles de producción y de inversión. Y eso es lo que aprovecha el país. En el país, así como se da entre las empresas a nivel global también. Por ejemplo, cuando se dan las caídas del café en Vietnam, Guatemala aprovecha. Antes era Guatemala, pero de ahí apareció Vietnam como uno de los mayores productores. Brasil. Entonces, cuando ellos tienen crisis en sus niveles de producción de esos productos, es un mercado, son momentos en que Guatemala ha aprovechado y ha incrementado, y ahí sí le ha permitido condicionar el mercado con su nivel de precios, que era lo que hablábamos, pero porque se está dando un crecimiento y una expansión. Pero el problema es cuando sucede lo contrario. Ya vieron, en el gobierno del expresidente Jimmy Morales, todos los cafeteros andaban ahí chillando que les dieran dinero. ¿Se recuerdan de esas expresiones que hubieron? Todos los cafetaleros vinieron a hacer manifestación que les financiaran. ¿Por qué? Porque estas economías globales no sufrieron, al contrario, mejoraron sus niveles de producción
Entonces decayó en Guatemala. Entonces se incrementa la inversión y por lo tanto la inversión real, como dice, porque los resultados obtenidos son los mejores o los más adecuados. Entonces, cuando se da un crecimiento y expansión de la economía, miren cuáles son los factores que se proveen. Se da un aumento en el nivel de empleo y por ende en el nivel de ingresos. Era lo que les decía. Dentro de la economía, dentro de Guatemala, dentro de sus políticas de Estado, tiene como políticas fomentar la inversión y siempre lo ha dicho. Y un ejemplo de eso es en la actualidad. Hay una noticia que está ahorita de moda, que el próximo año van a haber exenciones económicas en materia de impuestos para aquellas empresas que fomenten el empleo. Y eso lo están proponiendo con la finalidad de reducir los altos índices o niveles de ay, se me olvidó, ¿cómo se llama? De migración, evitar la migración, porque normalmente se van entre 75,000 a 80,000 personas a los Estados Unidos anualmente. Entonces nos regresan 50,000 al año y se fueron 75,000, todavía lograron quedarse 25,000. Entonces la migración sí representa una oportunidad, aunque se den, vieron en el gobierno de Barack Obama 60,000, 65,000, pero se quedaban 20,000 allá. Y esos han ido fortaleciendo la economía del país, por eso es que ha venido en incremento también ese sector económico. Entonces, eso es lo que se promueve, mejorar el empleo a través de un crecimiento o una expresión. Y el Estado de Guatemala así lo hace. Siempre la intencionalidad es fomentar la inversión. Lo malo son las condiciones, pero bueno, como política existe. Entonces ahora pasamos a lo que son nuestras preguntas. Se las leo. La pregunta 2.1 está representado por la parte de la población económicamente activa que desean laborar pero que no pueden obtener trabajo. El ciclo económico es un patrón histórico de altibajos en el nivel de producción real. Es la suma del valor total de los bienes y servicios de demanda final producidos al interior de un país. Está representado por la parte de la población económicamente activa que desea laborar pero no pueden obtener un trabajo. Se entiende como el pago a los factores de la producción, tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Entonces ahí tenemos nuestras preguntas. Ya solo simplemente nos queda a ustedes darle las gracias por la atención debida, por la atención prestada y como siempre lo indicamos, en nombre de la universidad, muy agradecidos por la atención, deseándoles muchos éxitos en su semana laboral y en su semana educativa. Entonces, yo les deseo muchos éxitos, estudien, investiguen y eso los va a hacer mayormente productivos en la ciencia del conocimiento.